Salmo capítulo 71. Vamos a seguir en la serie. Voy a dar lectura entonces al Salmo 71. En ti, oh Señor, me refugio, jamás sea yo avergonzado. Líbrame en tu justicia y rescátame. Inclina a mí tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a la cual puedo ir continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, rescátame de la mano del impío, de la mano del malhechor y del implacable, porque tú eres mi esperanza. Oh Señor Dios, tú eres mi confianza desde mi juventud. De ti he recibido apoyo desde mi nacimiento. Tú eres el que me sacó del seno de mi madre. Para ti es continuamente mi alabanza. He llegado a ser el asombro de muchos, porque tú eres mi refugio fuerte. Llena está mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. No me rechaces en el tiempo de la vejez, no me desampares cuando me falten las fuerzas. Porque mis enemigos han hablado de mí y los que acechan mi vida han consultado entre sí, diciendo: Dios lo ha desamparado, perseguidlo y apresadlo, pues no hay quien lo libre. Oh Dios, no estés lejos de mí. Dios mío, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y consumidos los enemigos de mi alma. Sean cubiertos de afrenta y de ignominia los que procuran mi mal. Mas yo esperaré continuamente y aún te alabaré más y más. Todo el día contará mi boca de tu justicia y de tu salvación, porque son innumerables. Vendré con los hechos poderosos de Dios el Señor. Haré mención de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, tú me has enseñado desde mi juventud y hasta ahora he anunciado tus maravillas. Y aún en la vejez y las canas no me desampares. Oh Dios, haz que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de venir. Porque tu justicia, oh Dios, alcanza hasta los cielos. Tú que has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú que has hecho ver muchas angustias y aflicciones, me volverás a dar vida y me levantarás de nuevo de las profundidades de la tierra. Aumenta tú mi grandeza y vuelve a consolarme. Vamos a seguir entonces con el siguiente versículo 22. Y yo te daré gracias con el arpa, cantaré tu verdad, Dios mío, a ti cantaré alabanzas con la lira, oh Santo de Israel. Darán voces de júbilo mis labios cuando te cante alabanzas, y mi alma que tú has redimido. También mi lengua hablará de tu justicia todo el día, porque han sido avergonzados, porque han sido humillados los que procuran mi mal. Vamos a orar para que el Señor pueda en esta noche hablarnos. Oremos. Padre que estás en los cielos, a ti nos presentamos. Después de poder haber entonado los cantos, los himnos, oh Señor, nuestra alabanza, nuestra gratitud es hacia ti. De la misma manera, oh Señor, con nuestros labios se llenan de júbilo, de canto. Ahora queremos escuchar tu voz. Esa voz que está inspirada, escrita con letra en tu santa palabra. Más que cada uno de nosotros pueda encontrarse con el autor de este libro. Que sean, oh Dios, hallados por ti, aquellos que están, oh Padre, descarriados. Pero también oramos para que tu pueblo en esta noche sea levantado a través de tu palabra, que tu pueblo pueda confiar, que pueda depositar su esperanza, su certeza, su fe en ti, y que cada uno de nosotros pueda conocer. El Espíritu Santo que inspirado sea en esta noche quien esté hablando a cada uno,
tras este micrófono, tras esta transmisión, para que tú, oh Dios, puedas transformar sus vidas. Si ellos vengan, oh Dios, en humildad, para que puedan experimentar la salvación que, oh Dios, tú das. Háblanos, oh Dios. En Jesús te pedimos esto. Amén. Vamos a seguir entonces en la serie. Yo les recuerdo que estamos ya en el capítulo 71 y así que, hermanos, vamos a continuar. Siempre va a ser una bendición para cada uno de ustedes, como también para aquel que estudia. Entonces, quiero titular el Salmo de la siguiente manera: el anciano que conoce a Dios. El anciano que conoce a Dios. ¿Quién es el hombre de este Salmo? Cada uno de nosotros queremos ser recordados al final de nuestros días como aquel hombre, como aquella mujer que conoce a Dios. Siempre el hombre piensa en dejar una herencia, un legado. ¿Qué es lo que quisieran que sus hijos, que sus hijas, sus familiares, sus amigos recuerden de ti cuando hayan recorrido sus 60, 80, 100 años? Así que de allí que en este salmo puedo ver a un hombre que es David, que conoció a Dios desde temprana edad. Y es mi oración poder alcanzar, ser como este hombre. Y debiera ser el tuyo. Pero vamos a ver en qué se fundamentó la experiencia de David. Porque si no llegamos donde está David, tal vez tú y yo no vamos a experimentar lo que esta oración en sí está mostrándonos. David desea protección, David desea liberación de parte de sus enemigos en su vejez. Ahora, hay algo que todo el mundo quiere y sin embargo casi todo el mundo teme, es envejecer. Ahora, la vejez para muchos ha tenido muchos aspectos, yo diría, aterradores, porque cuando usted ve a una persona ya, cuando ha perdido o empieza a perder su fuerza, cuando se sienten que ya no son útiles para la sociedad, por lo contrario se sienten inútiles. Algunos después de una vida laboral viene la jubilación y vamos a ver en su momento cuál es el entendimiento que debiéramos tener una vez que uno ha pasado por una jubilación. Por una persona que ha vivido muchos años, ha experimentado la pérdida de amigos en su caminar, compañeros del colegio, del cuartel, compañeros de la universidad y compañeros de trabajo, uno por uno van muriendo. Entonces, eso es lo que ha aterrado a algunos, llamemos personas mayores, o la vejez, no solamente la pérdida pues, de un ser querido, pero la muerte se va acercando. Ellos lo saben y siempre en muchas ocasiones he dicho que hay ancianos que yo he visto y conozco se han preparado para dar ese paso. De cómo voy a dar ese paso. En la vida secular nosotros quemamos etapas, ¿no? Pasamos del jardín a la escuela, de escuela al colegio, con la universidad y del colegio, perdón, de la universidad ya pensamos en la vida. Y no nos damos cuenta que hemos pasado rápido. A eso quiero decir que hemos quemado etapas. Pero si hemos quemado etapas para lograr, llamemos en este mundo todo lo que el mundo quiere tener, entonces eso es lo que yo llamo quemar etapa. Ha sido vacío, no ha tenido significado. Pero si hemos invertido nuestro tiempo desde nuestra juventud, si de nuestra juventud hemos empezado a conocer a Dios y en nuestras pruebas, en nuestras tribulaciones hemos visto a Dios obrar, entonces no hemos quemado años, etapas en nuestra vida. Ha sido bien invertido. Y eso es David. David era un pastor en el campo, pastor de ovejas. Y desde que el Señor lo apartó, lo llamó, David siempre anduvo con Dios, y Dios dice que él es un hombre conforme al corazón de Dios, excepto por ahí que muchos pueden decir el pecado de Betsabé, pero Dios perdonó ese pecado. Pero aún así David sabe y conoce a Dios, y este salmo habla del anciano, donde tú y yo un día vamos a cruzar esos límites. Tal vez no lleguemos. David aquí, probablemente David vivió 70 años, no vivió más.
porque David reinó en Israel y sus enemigos siempre eran bastantes. Por eso aquí este salmo va a mostrar a David conociendo a Dios desde su juventud. David ha sido un hombre que ha depositado su confianza, y la confianza viene del conocimiento de Dios. Y por último, David aquí ha tenido esperanza. Y la última parte nos va a hablar este salmo del ministerio de David. David no solamente piensa que cuando él es mayor de edad o cuando ha llegado a la vejez no tengo nada que hacer. David dice, yo voy a proclamar, versículo 15, todo el día contará mi boca de tu justicia y de tu salvación, porque son innumerables. Hace años atrás estuve predicando frente a unos jóvenes y siempre Eclesiastés era un texto que me recordaba y me decía, mientras tengas fuerza, Abraham, hazlo, porque otros cuando tú llegues a la edad de ellos, hablando de 60, 80, 90, no van a poder hacer lo que tú has hecho. Y siempre me recuerdo de que los jóvenes tenemos fuerzas, pero cuando lleguemos a una edad avanzada, el doble, el triple de lo que tenemos, no vamos a poder hacer lo que hoy podemos hacer. Una vida enfocada, una vida invertida correctamente es contar de lo que Dios ha hecho contigo. Así que este salmo no tiene que ver de una manera, llamemos, para poder asustar a los ancianos. No, es para poder despertar, porque si es que como una persona mayor nunca ha dedicado su vida, todo su tiempo, es imposible que lo haga en los últimos días de su vida. Y así que ahí que puedes darte cuenta de que tenemos que estar cada uno de nosotros enfocados o alineados con los propósitos de Dios. Ahora, lamentablemente nuestra cultura, por decir peruana, no estima a los ancianos. Los ancianos aquí son maltratados. Por lo contrario, se piensa que los ancianos deben estar en los asilos y no en los padres, pero no solamente es en Latinoamérica, no solamente es en Estados Unidos, no solamente es en Europa ese pensamiento, es así. Pero es algo sorprendente que en el continente asiático, que un anciano es respetado. Es casi, por decir, vacío encontrar asilos para ancianos, tal vez uno en un pueblo, donde todavía se mantiene esa cultura, pero por ahí podemos ver el respeto que tiene la edad. Por lo contrario, esta sociedad es, yo diría, egocéntrica, utilitaria, porque en realidad se ve a un anciano como una carga para la familia, y no debe ser así. Dios se preocupa no solamente por el que nace, aquel que, como dice en este capítulo, de aquel que lo sacó del seno de su madre, aquel que vino a este mundo, Dios desde ahí, desde su concepción. Pero también Dios tiene una preocupación por los ancianos. Así que la sociedad, que los jóvenes hoy día hagan esto de los ancianos, no lo encontramos. Pero eso muestra hasta dónde hemos llegado. Ellos dicen que los ancianos son una carga financiera, que requieren cuidado, que requieren atención, y eso interfiere con sus planes, con sus éxitos, con sus placeres. Hermanos, acá hay jóvenes, nuestro enfoque no es así. Pero hay un grupo especial de personas de los cuales Dios los tiene presentes, y son los ancianos. La Escritura nos recuerda una vez más, Dios cuida de ellos. Hace 2 semanas atrás leímos Isaías capítulo 46, o 3 semanas, hoy día estuvimos en 49. El profeta me decía que yo los voy a soportar aún. Yo te soporté desde joven. Cuando tenga las canas, yo te soportaré. Y aquí al versículo 18, usted puede ver sorprendentemente, dice, y aún en la vejez y en las canas, David dice, no me desampares, oh Dios. Isaías el profeta dice, no los voy a dejar, yo te soporté, yo te doy las fuerzas. El Salmo 71 entonces es escrito por alguien que es una persona mayor de edad. La vejez o llamemos el anciano, de cómo por muchos años ha caminado con Dios. Por eso empecé diciendo, ¿cómo es que tú y yo queremos ser recordados? Si es que llegamos a esos límites de edad en este mundo.
Y David es alguien que ha caminado con Dios toda su vida, ha terminado bien. Incluso en la lectura anual que yo llevo, me sorprendo de la vida de David. Porque viene un hijo, es afianzado en el trono, Dios había prometido a David que uno de sus descendientes sería el próximo que se sentaría. Y había un pacto que de la descendencia de David vendría Cristo. Dios ha cumplido, y así que este salmo trata entonces de aquellas personas que han caminado, en otras palabras, de aquellos que nos llevan la delantera. No necesariamente tiene que ser alguien que esté ocupado, sea un pastor o diácono, alguien que esté llevando el evangelio, capacitando. No, hermanos. Sabemos que una iglesia no está compuesta por pastores, sino por creyentes, por hermanos, de los cuales uno de ellos va a ser cabeza, va a presidir un grupo. Pero todos cumplimos, o todos tenemos un llamado en esta sociedad a poder responder y vivir de acuerdo a la norma de la palabra de Dios. Ahora, una persona que ha llegado a una edad mayor no significa que no necesita de Dios. Esa persona necesita más de Dios. Terminar bien la carrera significa seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Terminar bien la carrera significa orar como lo has hecho desde tu juventud. Porque va a haber problemas en tu vejez, va a haber situaciones difíciles, porque ellos, hablando de los ancianos, no son inmunes. Entonces una persona mayor de edad necesita mantener su fidelidad. Hace más de 10 años leí un libro que decía, no importa cómo empezar la carrera, pero importa bien cómo acabar la carrera. Y creo que es así en el ministerio y es así en nuestras vidas. Podemos tal vez empezar bien, ¿no? en nuestra vida cristiana, fructíferos, podemos estar ahí haciendo las cosas de la iglesia, ocupados, pero a los 50, 60, estoy abandonado de las cosas que hacía antes. Entonces eso no es acabar bien la carrera, eso no es un anciano o anciana fructífero. Entonces, caminar con Dios muchos años no te libra, como dije, no es que te hace inmune de problemas en esta vida. Y la persona mayor necesitan orar, como dije, necesitan depender todo el tiempo de Dios. Porque van a tener luchas, van a tener siempre pruebas, batallas. Entonces ellos necesitan la ayuda de Dios. De ahí que David dice aquí, no me rechaces, versículo 9, en el tiempo de la vejez. Jóvenes, tenemos que aprender una lección de David. Tenemos que aprender de las personas que nos lleva años, sí, vivir del ejemplo de Dios, imitarlos. Un anciano tiene que glorificar a Dios y el joven también tiene que glorificar a Dios. Con la capacidad, el don que Dios le da, con todo lo que en la providencia Dios puede usted recibir, tiene que aprender, sea joven, sea anciano, entonces a poder glorificar a Dios. Dice Proverbios capítulo 20, versículo 29. Dice que puede haber honor para una persona mayor con canas. Vamos a dar lectura. Proverbios capítulo 20. Estoy ansioso, hermanos, de poder también volver a la serie en la escuela del libro de Proverbios. Versículo 29. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la honra de los ancianos sus canas. Hablando de la sabiduría que puede irradiar un anciano, no porque brille más canas significa que es sabio, porque no hay, por otra parte va a decir Proverbios, no hay peor necio que un viejo. Entonces, este salmo trata de que hay honor para una persona mayor. Así que, hermanos, espero que a través de este salmo tú y yo nos preparemos, aprendamos a terminar bien la carrera y seamos al final de nuestros días un hombre, una mujer que conoce a Dios. Y las personas mayores que han caminado con Dios por muchos años, entonces todavía necesitan depender de Dios.
Todavía necesitan adorar a Dios. Y para eso fuimos creados. Solamente que el hombre ha perdido ese propósito, porque ha decidido hacer su propia voluntad. Y siempre si uno piensa en eso, ¿qué es hacer tu propia voluntad? Es poder decir, en tu libre albedrío, tú eliges vivir como tú quieres, en tu buena voluntad. Pero la buena voluntad de Dios no es esa. La buena voluntad de Dios dice que es buena, es agradable, es perfecta. Y se trata de Dios. Algo que tal vez hemos visto y creo que también yo soy uno de ellos, que siempre en una iglesia hay personas mayores, hablando ancianas. Hay ancianos comprometidos, es para admirar. Pero también hay ancianos que no están comprometidos. Es triste decirlo. Hay personas mayores que pueden ir a la iglesia, que les importa ir a la iglesia. Pero hay otros que no, están buscando estar con los nietos, con los hijos, o tal vez ir de compras, visitar a un amigo, pero no pueden ir a la iglesia. Esa vida que vive es simplemente por la experiencia de que en su juventud no caminó con Dios. Nunca aprendió a caminar con Dios. Y llegados los años, no lo va a hacer. Ese tipo de persona nunca va a ver las bendiciones de Dios para su vida. Ahora, sé que toda bendición es por la bondad, es por la gracia de Dios. Pero aquel que ha puesto a Dios en primer lugar, verá el fruto. Y es cierto, lo que uno siembra, cosecha. Pero Dios tiene un mayor deleite, hablando de las personas mayores que ponen en primer lugar a Él. Y Dios se muestra a ellos. Cuando en la Biblia leemos que murió lleno de días, hablamos de un hombre que caminó con Dios. Sea Job, sea Abraham, sea Isaac, sea Jacob, sea David. Así que tú y yo tenemos que estar preparados desde hoy, desde que hemos venido a los pies de Cristo. Ahora, hay una perspectiva diferente. Y quiero hacer a través de algunas preguntas que ¿cómo deberíamos prepararnos para la vejez? Tal vez no queremos llegar ahí, pero ¿qué deberías hacer hoy? Porque el hecho de que llegue ese día va a llegar. Te va a venir preocupaciones, muchas preocupaciones. Ya no vas a tener el sueldo que tenías cuando trabajabas. No vas a tener las mismas fuerzas. Vas a necesitar de ayuda de otros. La pregunta es ¿cómo deberíamos prepararnos cuando llegue ese momento? Y David se ve aquí, que fue una persona que siempre le creyó a Dios. David, su certeza o su fe estaba en Dios. Y vamos a decir dentro de un momento que la esperanza que el mundo tiene, o la esperanza secular, no es lo mismo que tener la esperanza en Dios. Porque uno puede decir que va a suceder, pero no sabe. Es una esperanza todavía densa. Pero si nosotros decimos que Cristo va a retornar, va a retornar. Es una esperanza segura porque Dios lo dijo. Ahora, si uno no se está convirtiendo en una persona de fe en este momento, de alguien que cree lo que Dios dice, entonces llegados los días, no vamos a ver una persona que confía en Dios. David es lo opuesto a eso. Probablemente una persona que no cultiva su fe en Dios es alguien que va a ser siempre una persona muy negativa, muy renegona, muy gruñón. Y va a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? Es porque simplemente no ha cultivado algo que debió haber hecho desde que Dios le llamó a caminar con él. Así que el Salmo 71 es el salmo de un anciano que conoce a Dios, o simplemente sería la manera como envejecer a la manera de Dios. Porque Dios tiene, hermanos, sus ojos sobre los ancianos.
y dijo que no los abandonaría. Ahora, cuando hay un abandono es que simplemente el hombre ha decidido retirarse de la voluntad de Dios. Es que Dios nunca se va a alejar de nosotros. Es el hombre quien se aleja de Dios. Salmo 71 es un anciano, entonces con muchas pruebas y problemas. Pero también es un hombre gozoso que puede enfocarse en el Señor mientras está en esas pruebas. Versículo 1. En ti, oh Señor, me refugio. Qué bendición tener a Dios por refugio. Versículo 2. Líbrame en tu justicia y rescátame. Inclina a mí tu oído y sálvame. El Salmo entonces nos muestra en pocas palabras que la manera de Dios para envejecer es caminar con Dios, hermanos, desde ahora. Que te prepares desde ahora. Desde que Cristo te ha llamado, desde ese día, prepárate para envejecer a la manera que Dios quiere que tú envejezcas. Ahora, la razón por que el salmista está en nos está comunicando lo que él ha experimentado es que él caminó con Dios. Había visto la mano de Dios en su vida. Es verdad, sus enemigos eran muchos. David nunca tuvo la fuerza, siempre iba a Dios. Siempre hemos dicho, David es un hombre que siempre consultaba, oraba a Dios. Ahora no sabemos, no hay una inscripción que diga que es un salmo de David. Por ahí los eruditos dicen que puede ser Jeremías. Pero probablemente en un contexto, leyendo Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, pues vemos a David en peligros. ¿Y qué peligros? Y creo que los últimos peligros de su vida, antes de poder ya no pelear más, su hijo Absalón quería el trono. Y creo que va el contexto ahí, hermanos, si yo podría decir que David escribió este salmo cuando Absalón se rebeló, cuando quería el trono, quería tomar la vida de su padre. Hay referencia aquí de arpa, de lira, versículo 22, de cómo aumentó su grandeza, versículo 21, la circunstancia entonces en la cual David está acá mostrándonos es cuando había persecución, había vergüenza en David, y Dios había dicho a David tras su pecado que Dios lo exhibiría públicamente, versículo 1, jamás sea yo avergonzado. Querían matarlo, versículo 10, versículo 11, versículo 13, versículo 24, había muchos problemas. Ahora es un anciano, versículo 9, versículo 18. No me rechacen el tiempo de la vejez, versículo 18. Según la vejez en las canas, no me desampares, oh Dios. David tenía poco más de 60 años. Sabemos que murió a los 70. En cualquier caso, por algunos inclinan que Jeremías, pero por lo que podemos ver, sea David. Vamos a ver en 3 puntos, entonces, cómo David caminó con Dios. Y quiero empezar con mi primer punto. Necesitamos desarrollar un conocimiento profundo de Dios. Usted me dirá, pastor, eso es cierto, es lógico. Entonces yo digo, ¿por qué no lo estás haciendo? Si es que has llegado a una edad mayor, si eres un anciano, pero desde ahora estoy diciendo, necesitamos desarrollar un conocimiento profundo de Dios si queremos envejecer a la manera que Dios quiere que envejezcamos. Porque el Salmo aquí está impregnado de un profundo entendimiento personal y práctico del Señor. ¿Cómo es que Dios trató con David? ¿Cómo Dios enseñó a David? Versículo 17. Oh Dios, dice, tú me has enseñado desde mi juventud y hasta ahora he anunciado tus maravillas. Dios llamó a David, Dios preparó a David en todas las circunstancias. David fue llamado de entre los hijos de Isaí y no fue inmediatamente a sentarse en el trono. Es verdad, venció a Goliat, venció a los gigantes, y la multitud cantaba, David mató a miles y Saúl a 1000, y aún así David no estaba en el trono.
Dios estaba preparando a David. Tú me has enseñado de mi juventud. Así que este salmo está basado en un conocimiento personal, práctico de Dios hacia David. Este hombre David conocía a Dios como su refugio, versículo 1. Versículo 7. He llegado a ser, dice, el asombro de muchos, porque tú eres mi refugio fuerte. Conocer a Dios como su refugio, eso implica un conocimiento personal, pero también práctico, porque en la vida práctica, cuando David era perseguido, él se refugiaba en Dios. No buscaba a otro, no buscaba al hombre. David conocía como su justo Salvador, versículo 2, líbrame en tu justicia y rescátame. Inclina mi tu oído y sálvame. Inclíname, dice tu oído. Cuando habla líbrame en tu justicia, hablando aquí de la justicia de Dios, porque vamos a ver que esta palabra es mencionada en versículo 2, versículo 15, versículo 16, versículo 19, versículo 29, perdón, versículo 24. Argumentando, dice Juan Calvino en su comentario aquí, que sostiene que la justicia de Dios mencionada aquí con frecuencia se refiere a la fidelidad de Dios a su propio pueblo en el cumplimiento de las promesas. David llama aquí su roca, su fortaleza, versículo 3, sé para mí una roca de refugio. Versículo 5, su esperanza, porque tú eres mi esperanza, oh Señor Dios, y es también su confianza. David conoce a Dios de esa manera. No es un conocimiento ambiguo, no, David conoce a Dios. Si hablamos de un hombre que caminó, como dice, hablando de Moisés, que Moisés anduvo con Dios o estaba en su presencia cara a cara. Bueno, aquí tienes un hombre que camina con Dios, no solamente es Enoc. Y Enoc anduvo con Dios y Dios se lo llevó. Aquí tienes un hombre que conoce desde su juventud, pero conoce a Dios de una manera personal. Y estamos diciendo, necesitas desarrollar un conocimiento profundo mayor de Dios para llegar a aquellos días y no tener que lamentarte. Bien diría Salomón, acuérdate en los días de tu juventud, para que en los días, ¿no? Esos días se refiere a los días cuando lleguemos como los ancianos, cuando nos empecemos a encorvar, cuando tu cabellera o tu cabello ya no sea negro, sino ya cambie de color, como estoy cambiando. Pero va a llegar ese día. Él llama aquí David su confianza. Versículo 16 habla de las maravillas de Dios. Vendré con los hechos poderosos de Dios. El Señor hace mención aquí de tu justicia, de tuya sola, de la tuya sola. Versículo 18, su fuerza, su poder. David está reconociendo, si hablamos de los atributos de Dios, David puede describir. Conocer a Dios, hermanos, hermanas, es poder conocer de los atributos de Dios. Cantar himnos, memorizar himnos no significa tener un conocimiento mayor de las Escrituras. Una cosa es cantar porque confías, crees en esa persona, pero otra cosa es conocer a Dios. Y David aquí nos describe cómo él conoce el poder de Dios, cómo ha visto las maravillas, un conocimiento mayor de Dios. Versículo 19. Porque tu justicia, oh Dios, alcanza hasta los cielos. Tú que has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? David vio muchas cosas grandes que Dios hizo por él, por su pueblo, que Dios cumplió sus promesas. ¿Quién como tú? Y por eso David su boca estaba lleno de alabanza. Versículo 8. Llena está mi boca de tu alabanza. David es un cantor, es un salmista. Versículo 22, yo te doy gracias con el arpa. Entonces, por el conocimiento de Dios, David puede estallar en alabanza. ¿De quién es Dios? ¿Quién es como tú, oh Dios? Versículo 22, 23, 24. Termina David su vida en alabanza. No termina enojado, no termina
como muchos hoy terminan, amargados, no sé si es la palabra, amargados de la vida. Este hombre conocía a su Dios. Conocía a su Dios. Lo conocía desde su juventud. Dios le ha mostrado su fidelidad en situaciones difíciles. Entonces, en estos casos, como David, son lecciones para nosotros que podemos aprender desde hoy a confiar en Dios. No se trata al final de un conocimiento ambiguo o al azar. Dios, si tú quieres obrar en mi obra, si no, yo lo soluciono. No se refiere a ese tipo de conocimiento. David conocía a su Dios de una manera personal, de una manera práctica. Como aplicación aquí podemos hacer la pregunta: ¿conoces a Dios así? ¿Conoces a Dios así? ¿Estás creciendo en tu conocimiento a través de su palabra y lo estás aplicando en tu experiencia personal? David lo hizo. Pero esta pregunta es para nosotros. Y una de las cosas más importantes que cada uno de nosotros podemos hacer es podernos preparar para situaciones adversas. Estar preparado cuando lleguen los problemas. Tener la sabiduría cuando lleguen esos problemas. Porque la palabra de Dios, hermanos, es para que se aplique. Si tú lees un capítulo durante el día, busca aplicar a tus problemas ese capítulo. O puede ser que sea otro texto, pero es la manera como tú aplicas a tu vida. Eso es pasar tiempo delante de Dios en esas situaciones difíciles que uno pasa. Ahora, pasar tiempo en la palabra de Dios es leyéndolo. Es invirtiendo tu tiempo en la lectura de la palabra. Y cuando lees, pregúntate, ¿qué me enseña este pasaje acerca de mi Dios? Siempre usamos las 3 preguntas interpretativas, pero sé más directo en un devocional. ¿Qué me enseña Dios? No, ¿qué quiere? ¿Cómo Dios te va a bendecir a ti? No busques las bendiciones. Busca a Dios, busca a Cristo en las páginas. Y luego busca aplicar a tu vida personal. Tú y yo necesitamos conocer a nuestro Dios. Eso es lo que el texto nos llama en la vida de David. Esa debe ser nuestra preocupación. Porque, hermanos, va a llegar la vejez. Va a haber crisis. Y no te soluciona la economía, la crisis. Puede haber crisis emocionales. Y los hay. Necesitamos entonces desarrollar, ahora quiero pasar a mi segundo hábito, hábitos piadosos de confianza, alabanza y esperanza. Este es mi segundo encabezado. Necesitamos desarrollar hábitos piadosos. Estoy poniendo piadosos porque hay hábitos que no son piadosos. Necesitamos desarrollar hábitos piadosos de confianza, alabanza y esperanza. La pregunta es, ¿cómo es que uno desarrolla un hábito? Si hablamos de una disciplina, ¿cómo uno puede ser tan meticuloso en la alimentación, en tiempo de dormir, y etcétera, etcétera? Entonces, un hábito, hermanos, se desarrolla mediante una frecuente repetición, constante, durante un periodo de tiempo. Y una vez que estés ahí, ese hábito se va a volver algo habitual, algo normal. ¿Y qué hábito necesitamos desarrollar? Bueno, es lo que voy a pasar a responder. Tal vez si uno no tiene esos hábitos, pueden sonar muy pesimistas, muy enojados, pero esos hábitos piadosos hay que desarrollarlos desde ahora, en otras palabras, ya. Desde que Cristo te ha llamado, desde que Cristo te ha salvado. Por eso esto podemos ver el versículo 3. Sé para mí una roca de refugio a la cual puedo ir continuamente.
Tú me has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Versículo 6, de ti he recibido apoyo desde mi nacimiento. Versículo 14, mas yo esperaré continuamente y aún te alabaré más y más. Algo que David hacía, el versículo 3 dice continuamente. Continuamente. Ya un hábito desarrollado. Versículo 6 igual. Continuo para ti es continuamente, dice mi alabanza. Versículo 14, una vez más promover el texto, mas yo esperaré continuamente. Oh David, qué lección tienes para los jóvenes. Así que esa palabra continuamente es siempre, siempre, siempre. Que David había desarrollado ese hábito. Y no es algo, hermanos, esto no viene algo que cae del cielo. No es algo natural, no es algo que está en ti. Debe cultivarse. Eso implica responsabilidades, deberes, sí. Debe cultivarse deliberadamente, en otras palabras. Esos hábitos. Pero tal vez tú y yo no estamos desarrollando eso. Versículo 14 dice, y yo diría, aquí está la resolución de David. Mas yo esperaré, dice, continuamente y aún te alabaré más y más. Cada año se planifica metas, se toman resoluciones. Bien, David acá es una resolución para su vida espiritual. Mas yo, dice, esperaré continuamente. Este mundo puede estar derrumbándose, la economía puede estar cayéndose, puede venir otra pandemia. David dice, mas yo esperaré continuamente y aún te alabaré más y más. Una resolución. Pero esta resolución viene del conocimiento de Dios. ¿Y cuáles son esos? Versículo 3, el hábito de la confianza. Versículo 6, alabanza. Y versículo 14 vamos a ver esperanza. Ahí están los hábitos piadosos. Y de una manera el hábito de la confianza en el versículo 3 que David tiene. Él dice continuamente. Y todo este salmo, hablando del Salmo 71, es una afirmación de la confianza de David. Spurgeon dice, comentando sobre esto, lo llama de la siguiente manera, la expresión de una fe que lucha, pero que no se tambalea. Repito, la expresión de una fe que lucha, pero que no se tambalea. David estaba luchando en circunstancias difíciles, quieren su vida, pero su fe es inquebrantable, porque sabía en quién había creído. No quiere ser ese hombre, esa mujer, con esa fe inquebrantable. Ahora, la fe, déjame decirte, viene del conocimiento de Dios. Estamos hablando no de una fe salvadora, sino de una fe que crece en el conocimiento de Dios. Una fe que crece en su Salvador. Y cuando llega una circunstancia, una crisis difícil, esa fe, hermanos, disipa todo problema, toda duda. No hay tinieblas en ese momento. Puedes ver al autor y consumador de tu fe, pero viene por el conocimiento de Dios. Pero a veces pasamos por otra experiencia, que desconfiamos o no conocemos a Dios. A veces creemos que nosotros mismos podemos resolver nuestros problemas. Es el problema, pero ese es el problema que nosotros mismos nos generamos. Es imposible. Primeramente, tú y yo no podemos solucionar el problema de nuestro pecado. Yo te invito a solucionar el problema de tu pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Soluciona. No vas a poder. De ahí que Dios tiene que solucionar ese problema, que son mis pecados. Tiene que enviar a su Hijo, tiene que llevarlo a una cruz. Y Cristo dice, yo voy a dar mi vida por él. Tú no puedes solucionar ni tus propios problemas. No puedes solucionar los problemas de un país.
Pero la fe en aquel que soluciona los problemas viene por confiar en Él. Y aquí David conocía a Dios. Había aprendido a confiar en esos momentos difíciles. Versículo 20. Tú me has hecho ver muchas angustias y aflicciones. Me volverás a dar vida y me levantarás de nuevo de las profundidades de la tierra. Oh, qué experiencia de un conocimiento. David solamente está llegando a sus días, pero ha visto todo en su vida. Tú que me has hecho ver muchas angustias y aflicciones. Me levantarás. Ese lenguaje es muy conocido en la Biblia. Job igual, del polvo me levantarás. Acá dice, me volverás a dar vida. Pregunta. ¿Está desarrollando el hábito de confiar en Dios en los momentos difíciles de su vida? ¿O está frecuentemente lleno de preocupaciones, dudas y miedos? Yo voy a decir primero, es natural, porque somos hombres, somos mortales. Pero déjame decirte, tú estás en la roca, tú estás en Cristo. Entonces, tienes que cultivar, tener la mente en Cristo, tener estos hábitos piadosos. Si tienes problemas para confiar, yo te aconsejo, concéntrate en conocer a Dios. Es un hábito. No es de la noche a la mañana. Recuerda cuántas cosas Dios ha hecho por ti. Porque el énfasis de este salmo es eso. Versículo 5, porque tú eres mi esperanza. Oh Señor, Dios, tú eres mi confianza desde mi juventud. Versículo 6, versículo 15, versículo 16. Continuamente, versículo 17, 18, 19, 20, 23, 24. Recuerda las cosas que Dios ha hecho por ti. Eso fortalece tu fe. Eso fortalece tu fe. Te pregunto, ¿alguna vez Dios no te ha salvado de un peligro? ¿Dios no te ha preservado tu vida? Lo ha hecho. Y te ha salvado tu vida. Porque en otro tiempo estabais muertos, dice, en tus delitos y pecados. Medite, eso fortalece tu fe. Ahora esto te puede llevar a confiar cuando llegue ese momento difícil. O cuando llegue esos años. Versículo 6, el hábito de la alabanza. Este hábito piadoso. De ti he recibido apoyo desde mi nacimiento. Tú eres el que me sacó del seno de mi madre. Para ti es continuamente mi alabanza. ¿Cómo es que proclamamos, cómo es que cantamos o cómo es que engrandecemos a un Dios grande? No es algo natural en nosotros. No es algo natural. Tú no has nacido cantando, celebrando las obras de Dios. Y no lo vas a hacer si no estás en Dios. Tú cantas a tus ídolos, cantas sus canciones, pero no celebras a Dios. Pero ¿cuál es el hábito piadoso? Pues la palabra ha puesto hábito piadoso. David nos enseña el versículo 6. Para ti es continuamente mi alabanza. Ah, David, cuán verdad dices. Solamente a Dios yo debo alabar. Mi alabanza, mi reconocimiento no tienen los hombres. Por eso decimos, soli Deo gloria. Solo a Dios sea la gloria. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dado la gloria. Cuando empezamos a centrarnos en nosotros mismos, cuando empezamos a pensar en nosotros mismos y no en el prójimo, no en el hermano, ya estamos pecando. Nos estamos alabando a nosotros mismos. O cuando Nabucodonosor puede decir, no es esto, no lo que yo construí. Es alabanza al hombre. O cuando tú has recibido algo y crees que tú lo has hecho por tus méritos, por tus fuerzas, por tu inteligencia, por tu capacidad, te estás alabando a ti mismo. Eso es
es por nuestra naturaleza caída. Por eso dije, nadie ha nacido alabando a Dios, recordando los hechos maravillosos de la creación, de tu formación o creación. No lo hemos hecho. Pero una vez que estás en Cristo, Dios quiere que seamos personas de alabanza. Y a veces no alcanzamos, y ahí que fallamos, hermanos. No alcanzamos, no significa que vas a cantar las 24 horas. Alabanza significa hablar bien de Dios, y cuando voy a entonar, voy a cantar, lo voy a hacer con todo mi gozo, como hemos leído el versículo 22. Yo te daré gracias con los instrumentos, con los que tenga, pero cantaré tu verdad. Pero cantar alabanza también implica hacerlo en tiempos difíciles. Dios quiere que aprendas ahí a alabarlo. En esos tiempos el salmista había desarrollado este hábito, versículo 8, versículo 14. Mas yo esperaré continuamente, aún te alabaré más y más. Y versículo 22 a 24. Nos hacemos una pregunta. ¿Cómo podemos aprender a alabar a Dios cuando vienen las pruebas? Muchos nos hemos respondido. Es que todo es tan bonito cuando no estamos en las pruebas. Es que todo es posible. Algo que he visto es esto, que el dinero te soluciona todo. Entonces la respuesta está, podemos decir, está aparentemente solucionada. Pero estoy diciendo, ¿cómo podemos aprender a alabar a Dios cuando vienen las pruebas? Te pongo de esta manera. ¿Cómo solucionas la pérdida de tu ser querido? El dinero no te va a devolver la vida de tu ser querido. Pero tú y yo en Cristo tenemos que estar preparados. Sé que lo que ha pasado es lo mejor que puede pasar a un cristiano. Ir a la presencia de Dios. Emocionalmente te derrumbas, sí, te derrumbas. Pero hay esperanza. Hay esperanza para esa persona. Pero no tendría esperanza si esa persona no estuviera en Cristo. Pablo nos diría eso en 1 Corintios. Ahora, la respuesta a esto, cómo aprender a alabar a Dios cuando vienen las pruebas, es lo siguiente, hermanos. Aprende a confiar en Él. Así como hemos dicho que la confianza viene de conocer a Dios, la alabanza proviene de confiar en Dios. Tú vas a alabar cuando confíes. Esto es cierto en todo sentido. Cuando queremos reconocer a una persona, ¿ya? Porque le creemos lo que dice. Y cuando se trata de Dios, es lo mismo. Pero si tú dudas, por ejemplo, de la bondad de Dios, si dudas de la fidelidad de Dios, eso te implícitamente mostrándote que no estás confiando en Dios. Y al no confiar en Él no puedes alabar honestamente. Y de ahí que puedes ir a la iglesia, ni puedes abrir tus labios para cantar. Es por simple, estoy dudando. O no estoy de acuerdo con los decretos de Dios. Decretos porque son misterios que no nos corresponde saber. Pero es la buena voluntad de Dios. Probablemente lo que se ve siempre es que siempre quejas. Pero ante eso, ¿qué respuestas podemos sacar? Primero, concéntrate en conocer a Dios y sus caminos. El Salmo enfatiza la justicia de Dios. Ahora, y lo que puede ser lo siguiente es que recuerdes lo que Dios ha hecho por ti. Tenemos un himno, cuenta cuántas bendiciones Dios te ha dado. No son una, no son dos, no son tres, no son cuatro, no son cinco. Son miles y miles y miles de bendiciones que Dios te ha dado, que ni siquiera puedes enumerarlos. El tercer hábito piadoso, la esperanza, el hábito de la esperanza. El salmista no solo ha desarrollado su hábito de confianza y alabanza, sino también de esperanza. Ahora necesitamos entender que hay una gran diferencia entre esperanza secular y una esperanza bíblica.
La esperanza secular te puede fallar, pero la esperanza bíblica es certero. Va a ser así porque Dios lo ha dicho que va a ser así. La boca de Dios ha hablado y Dios no es hombre para que mienta. Pero la esperanza secular no es así. Porque es solamente una expectativa incierta. Y la bíblica es segura porque está, o esa esperanza está en Dios. Está en Dios. Versículo 5, cuando el salmista dice, porque tú eres mi esperanza. Esa es una esperanza certera. Oh Señor Dios, tú eres mi confianza desde mi juventud. Y eso es cierto. Así que la esperanza bíblica se basa en la confianza de Dios y su fidelidad. Y los creyentes deben tener, hermanos, este hábito de esperanza en las promesas de Dios. Siempre. Pero hoy día hay muchos cristianos, tal vez están más enfocados en poder resolver sus propios problemas, que poner su esperanza en Dios, para que Dios le solucione sus problemas, si es que es la voluntad de Dios. Así que si estás desarrollando este hábito, a medida que vas envejeciendo, ¿qué va a suceder? Debemos convertirnos en personas llenas de esperanza. Pero si no, vamos a ser gruñones, como dije, vamos a ser personas amargadas y nada va a cambiar. Nada va a cambiar. El salmista en su vejez había desarrollado entonces un conocimiento profundo de Dios, había tenido esos hábitos de confianza, alabanza y esperanza. Y este es mi último punto, hermanos. Había desarrollado un estilo de vida de ministerio para Dios. No, David, no solamente eres el pastor de ovejas, no solamente fuiste rey en el trono de Israel, sino que David había desarrollado un estilo de vida de ministerio para Dios. Versículo 9. No rechaces en el tiempo de la vejez, no me desampares cuando me falten las fuerzas. Ahora versículo 18, escuche. Y aún la vejez y las canas, no me desampares, oh Dios, escuche lo que sigue, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de venir. Esa palabra, que anuncie tu poder, habla de fruto, habla de vida, habla de ministerio. David hubiera podido pensar, salí a miles de batallas, por decir, salí a muchas batallas, y el Señor entregó a mis enemigos. Como rey, tuve mis esposas, tuve mis concubinas, tuve mis criados, y no me faltó nada. He llegado a la vejez. David diría, merezco un descanso. Como muchos hoy día pensarían, ¿no? He estudiado tanto, me he preparado en muchas universidades, he adquirido títulos, reconocimientos, becas, he ascendido grados, tengo 65 años y me voy a jubilar. Es hora de que descanse y vaya al mundo a dar la vuelta. Cuando Salomón estaba a punto de morir, bueno, cuando todavía estaba desalineado de la voluntad de Dios, dijo, ¿y para quién será todo lo que he adquirido? Porque no sé si mi hijo, el que se siente en mi trono, el que venga, ¿qué haga con todo lo que he hecho? Estaba tan preocupado por eso. Pero David, en ese momento Salomón está desconectado. Ahora, hablando de David diría, merezco un descanso. Pero David tenía una preocupación aquí, hermanos, para finalizar, por el ministerio, para testificar a otros de la fidelidad y el poder de Dios. ¿No quieres acabar así tu vida? ¿No quieres terminar así la carrera que estás corriendo? Porque estamos corriendo. Hermanos, hermanas, no podemos ser pasivos. Que Dios nos perdone. No somos, cuando se ponen a correr el conejo, la tortuga, no puede ser el conejo, no puede ser la tortuga. Aunque debería ser la tortuga.
porque está avanzando, está avanzando, está avanzando. Para la vida cristiana no siempre es así, porque hay unos que corren más, otros que aventajan más y otros que corren lento, pero todos llegan a la meta. No hay descanso, no hay jubilación para el pueblo de Dios, porque David dice, aún en la vejez y en las canas, no me desampares, Dios, pero ¿para qué? Para que anuncie tu poder a esta generación. Siempre me ha sacado a mí lágrimas que he visto predicadores que han fallecido predicando en un púlpito. Hombres o mujeres que son llamados en el día del Señor, en pleno culto o después del culto. Y para mí digo, no es nada más hermoso que descansar un domingo en la presencia del Señor. ¡Qué gracia, hermanos! No lo merecemos. No lo merecemos. No podemos derrochar el tiempo pensando en jubilaciones. Pero esa es la sociedad donde somos infectados, donde vivimos. Así piensa la cultura. Eso es una actitud mundana que se ha infiltrado a la iglesia. Y de ahí que puedo decir que también pastores jubilándose. Yo sé que, hermano, siervo, tienes que descansar, pero pregunta a los apóstoles. Pregunta a Juan, el que vivió más tiempo. Nunca tuvo un descanso. Y se dice que Juan vivió hasta los 90, 95 años. Habrá, hermanos, amigos, siervos, el cielo para descansar. No podemos pensar de esa manera. Y te digo esto a ti que estamos acá. Debemos pensar de esa manera. Que no entre esa cultura mundana. He trabajado toda la semana. He gastado mi tiempo. He invertido mi tiempo. Pero el domingo lo quiero para mí. Para descansar. Ese día voy a hacer lo que yo quiero. 2 horas voy a darle a Dios ese día. 2 horas que puede dar un culto. Y sentimos que hemos hecho bien. Pero la Biblia dice que es día del Señor. Un día que debe ser aprovechado las 24 horas para desarrollar estos hábitos, para recordar las cosas de Dios. Ese día, hermano, recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Puedes leer libros, puedes llamar al hermano o la hermana que no lo ves tal vez por años, pero ese día no puede ser tu día. Y de ahí el pecado del siglo XXI, de tener lugares de recreación abiertos, y donde el cristiano va. Soy alguien que ha pasado por eso. Soy alguien que estaba antes en los estadios, profanando el día del Señor. Pero hoy me lamento. No es mi día. Es día del Señor. Cómo hemos cambiado y nos llamamos así cristianos. Y lo peor voy a terminar diciendo, no queremos estar atados a un ministerio. En otras palabras, no queremos prestar ningún servicio en la iglesia. Porque eso te ata a compromiso. Siempre he dicho, el único que no puede faltar a la iglesia es el pastor, porque él tiene que predicar, tiene que enseñar, tiene que estar con la gente. Pero el miembro, la oveja, puede venir o no venir. Y David dice aquí, en la vejez, déjame que anuncie tu poder a esta generación. Por eso citaba al comienzo, mientras tenga fuerzas, hazlo. Hazlo. Hay que barrer, hay que limpiar, hay que visitar, hay que cargar, hay que pintar, hay que hacer muchas cosas en la casa de Dios. Siempre hay cosas para hacer. Y creo que voy a decir algo.
y creo que la Biblia, hermanos, lo puede avalar, que si no estás involucrado en algún tipo de servicio cristiano, eres demasiado egocéntrico. Solo quieres las bendiciones. Pero Cristo dijo que el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Sé que hay momentos, uno puede decir, tengo que estar con la familia porque todas las semanas no lo veo. Es poder ese día considerar las prioridades. ¿Quién debe tener el primer lugar? ¿Mi familia o Dios? ¿Siervo de quién soy? ¿De mi familia o de Dios? Solamente algunos piensan, ¿qué me puede dar la iglesia? Cuando uno puede decir, ¿qué es lo que yo tengo que dar a la iglesia? ¿O cómo puedo servir al Señor a través de su iglesia? Ese sería el balance. La verdad es que, o la afirmación es lo siguiente, no debería existir un miembro no activo del cuerpo. No debiera haber. Cuando eso sucede, el cuerpo está enfermo. Tenemos nuestra cabeza y cada miembro de nuestro cuerpo cumple una función activa, no pasiva. Y cuando algo no está bien, un miembro no está funcionando, estamos enfermos. Así es el cuerpo de Cristo. Y por eso que nuestra mente es bíblica, porque tenemos un entendimiento de lo que Dios ha revelado. Y de ahí queremos desafiar la idea de la jubilación. Parece atractivo, parece bonito. Siempre escucho en lo secular, en la actividad que desarrollo, personas pensando en el futuro, en jubilarse. Y es su cultura, es su mundo. Pero en el reino de Dios eso no existe. Nadie tiene ese derecho de descansar. ¿Dónde dice en la Biblia? O tenemos un versículo donde dice que tienes que trabajar tantos años y jubilarte a los tantos años. Cuando pensamos en nosotros, solamente en nosotros nos hemos vuelto, como dije un momento atrás, egocéntricos. Pensamos solo en nosotros. Pero la Biblia dice, toda la vida debe vivirse bajo el señorío de Cristo. Toda la vida. Donde Dios me lleve, tengo que ir. Y donde Dios te lleve, tienes que ir. Es estar bajo el señorío de Cristo. Como dije, en ninguna parte de la Biblia encontramos un número mágico. 65. El año de la jubilación. No lo encontramos. Más bien debiera ser la oportunidad para servir a tiempo completo. Te estoy dejando este mensaje porque también es para mí. Que cuando te jubiles, si estás en un lugar donde te van a jubilar o aportas, ya no vas a ir a trabajar ese día, al día siguiente. Estoy diciendo, será el tiempo que te dediques a tiempo completo al Señor. Olvídate las vacaciones, hermanos. Olvídese. 6 días trabajarás, el 7º descansarás. Lo que está haciendo la cultura europea, están forjando leyes de que solamente se trabaje 4 días y 3 días para el hombre, para el descanso, para el placer, contraria a lo que la Biblia nos enseña. Por el contrario, a mí me gustaría ver personas jubiladas que regresen a ser instruidos. ¿Cómo puede ser más fructífero, más útil? Tal vez cuando uno tiene familia no hay tiempo para estudiar un seminario. Bueno, has acabado tus 65 años, ve a un seminario para dar más fruto. Tu vista, tu economía, mientras tengas fuerzas,
hazlo y podrás tener algo fructífero. No es el tiempo para ver fútbol todo el día. No es el tiempo, hablando cuando llegue tu mayor o tus mayores años, para estar en distracciones, dando la vuelta al mundo. No, versículo 18. La vejez. Haz que yo pueda anunciar tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de venir. Entonces, ¿cómo quieres ser recordado? David tuvo la visión de entregar el testigo a la generación más joven. Es verdad, no vas a correr con las mismas fuerzas, pero David vio una oportunidad para hacer ministerio, pero basado en el conocimiento de Dios, basado en los hábitos que hemos visto. Termino diciendo o preguntando, ¿has desarrollado este estilo de vida y ministerio ahora? ¿O estás buscando caminar a tu manera? Verdaderamente el mensaje que recibimos es contracultural, hermanos. Es contracultural. El mundo no piensa así. Conclusión. David nos ha dado una lección de cómo puedes invertir tu vida. Es una buena inversión. Cristo dijo, haced tesoros en la tierra o en los cielos. En los cielos, donde todo, hermano, se te devolverá. Ahora, no lo hagas por las bendiciones, por las devoluciones. Sabemos que no es así. Mientras uno más se entrega, cuando uno tiene más oportunidades de servir, lo hace con amor, lo hace como para el Señor. Pero toda inversión hecho en el reino de Dios tiene su recompensa. Caminemos con Dios a la manera de Dios. Desarrollemos los hábitos que hemos mencionado. Entonces no tendremos vidas amargadas. Tendremos vidas fructíferas. Y aún en la vejez, seamos fructíferos. Y cantemos, como dice el versículo 22, y yo te doy gracias con el arpa, cantaré tu verdad, Dios mío, a ti cantaré alabanzas con la lira, oh Santo de Israel. El Salmo ha descrito a un anciano al que todos queremos apuntar. Este es un anciano que glorifica a Dios. Y esta es la clave para ser feliz en la vejez. Tener una mente enfocada en Dios, no enfocado en tu vida. Voy a enumerar lo práctico. Voy a decir lo siguiente, que los ancianos todavía, hermanos, tendrán algunas luchas y pruebas. Y estas cosas les servirán para acercarse a Dios. Los ancianos son vitales para la obra de Dios. Así que no desechemos cómo ese anciano puede servir, o esa anciana. Cómo puede ser útil, puede ser muchas cosas. Los ancianos todavía necesitan depender de Dios. Los ancianos todavía necesitan aprender y crecer en la palabra de Dios. Por más que ha leído la Biblia 20, 30, 50, siempre necesita aún seguir aprendiendo de Dios. Ahora, las personas más jóvenes que entregan su vida al Señor tendrán una gran ventaja cuando sean mayores, como David, porque han conocido en su vida práctica. Y alguien dijo una vez que lo más importante no es que agreguemos años a nuestra vida, sino que agreguemos vida a nuestros años. Y esa vida está oculta en Cristo. Y eso viene de vivir una vida en Dios. Tú decides cómo envejecer, a la manera de Dios o a la manera que la cultura te dicta. Oremos. Oh Señor, te has revelado de cómo, oh Dios, tú debes
ser glorificado en la vida de un joven, en la vida de un anciano. Aún, Señor, nos falta mucho por recorrer, y quien habla aún siente vergüenza de sus caminos. Solamente te pedimos gracia, oh Dios, para llegar a la meta. Sigue capacitando a mis hermanos, mis hermanas. Señor, te pedimos sabiduría, no para beneficio nuestro, sino para poder tomar las decisiones correctas en estas etapas. Para los jóvenes, con quién se van a casar, qué van a hacer con sus vidas, o se van a dedicar de íntegro a ti. Para los esposos, para las esposas, como, oh Dios, la sabiduría del alto pues aplicado para con el esposo, la esposa, los hijos. Y también la sabiduría para el anciano, para que no llegue a ser necio en su vejez. Oh Señor, sabiduría. Tu palabra tiene poder, y creemos, oh Dios, que aquel que aún no ha experimentado esa gracia salvadora, aún aquel que no sabe o tiene miedo, temores de llegar a esa edad, es porque aún no te conoce. Sabemos, Señor, que la muerte nada más nos hace un favor: llevarnos a tu presencia. Tú has prometido, Señor, a los tuyos vida eterna y tu presencia. Mas aquellos que te nieguen, mas aquellos que aún desean vivir en sus pecados, Señor, les está separado la condenación eterna en el lago de fuego, separado de tu presencia. Que tu palabra, Señor, pueda cumplir todo propósito en esta noche. Ten misericordia, Señor, de los nuestros. Oramos, Padre, siempre por los ancianos en medio de nosotros, para que puedan acabar la carrera, para que puedan seguir siendo fructíferos. Cuando los llames a tu presencia, Señor, ellos entren gozosos de que no han vivido en vano, no han corrido en vano la vida, sino que tú has sido su gozo, su deleite, su refugio, su roca. Y gracias te damos, oh Dios, por los ancianos que nos hacen ver a tu Hijo en sus vidas. Glorifícate, Señor, en tu iglesia. En nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Ha sido un salmo extenso.